Esto lo quería yo ver simplemente porque cuando la gente es tonta, tiene dos problemas. Primero, que es tonta, y luego que no se da cuenta que es tonta. Entonces cree que no es tonta. Cuando cree que no es tonta, habla. Y entonces nos da grandes momentos. Y este es el caso de un señor de Vox. Ahora les digo quién es, porque lo apunté en algún lado. Así. Es el portavoz de Vox. El portavoz de Vox. De Vox. Son las 3 Ks del Ku Klux Klan, ¿no? Ustedes saben que Vox significa violencia, odio y xenofobia con X. Vox. En la Asamblea Regional de Murcia, don Rubén Martínez Alpáñez nos dijo lo siguiente. Y luego usted va a flipar de dónde sale este caballero. Pero bueno, nos dice esto. Señoría, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. A ver, primero que nada, la primera palabra que dice que la masacra por completo es señoría. Señoría. Segundo, quizás deberías enterarte de que todos los estudios que se han realizado indican que hay un impacto de la acción del hombre sobre el cambio climático. Pero bueno, vamos a ir desde el principio otra vez, porque es divertido. Señoría, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. Por más que lo repitas, es una bobada mayúscula, es de subtontos, es de alguien que aspira un día superarse tanto que pueda llegar a ser tonto. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre... EMA quiere decir es más. Yo traduzco encantado la vida, no se preocupen. Entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía. Porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen. ¿Te atreverías a decirlo, Mr. Rubén Martínez Alpáñez? Pues no lo digas, porque es una tontería monstruosa. Pero hay gente que lo cree. Son los que pueden comprarse los electrodomésticos de la clasificación A, que son los que menos energía consumen. Son los que se pueden comprar los Teslas eléctricos, ¿no? Y son los que se pueden comprar los yates. Y los aviones. Y son los que pueden mantener encendidas las luces de su casa todo el día, porque la factura eléctrica ellos se la sopla. Y son los que, miren, el informe de Oxfam de 2023, el año pasado, indicó que el 1% más rico de la población mundial contamina tanto como el 66% más pobre. Alguien que pertenezca al 99% más pobre de la humanidad, probablemente estamos usted y yo, 99%, tardaría 1500 años para generar las mismas emisiones de CO2 que un milmillonario del 1% más rico produce en un año. Usted y yo, 1500 años, bueno, ya juntos 750 años, contaminamos lo mismo que un milmillonario durante un año. Nosotros 750 años, él un año. Lo más triste es que primero que nada este señor, y voy a confirmar si es él, porque es que me quedé, porque recuerde usted una cosa que hemos ya podido ver con bastante claridad cuando analizamos a Juan Ramón Rayo y a Laje y a La Calle y toda esta panda, es que defienden a los ricos desde la pobreza, a ver si un día les echan un huesecillo para roer. Sí es. El señor que ha dicho esta barbaridad es jefe del Departamento de Inversiones del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia.
O sea, es un burócrata de alto nivel. Es un burócrata, porque el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia es una dependencia del gobierno murciano. No es de la iniciativa privada. También es profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia desde 2015. De Economía Aplicada. Y en una universidad pública, o sea, cobra de los impuestos. Y es pobre de toda propiedad. Tiene que debe dinero, probablemente por un préstamo hipotecario, porque fui a ver su declaración de bienes. Tiene inversiones por 41,000 euros, que para cualquiera de nosotros puede ser muchísimo dinero, pero en el mundo real tiene 6,000 euros en el banco y propiedades por 166,000 euros, que deben ser la casa que debe. O sea, es un pobre diablo. Es un profe de economía que trabaja de burócrata en un instituto de crédito del gobierno murciano, pero defiende a la iniciativa privada y a los ricos. ¿Por qué no se controlan? En serio. O sea, no sé si nos entendemos. Este es el informe de Oxfam, que lo dejo por si lo quieren ver. Miren, es divertido, nos reímos de él. Usted disculpe, pero ¿para qué mete la pata? Pero en el fondo es triste que un profesor de economía sea capaz de soltar una barbaridad subtonta de esos niveles. Porque hay dos posibilidades, y las dos son graves. O no tiene idea, en cuyo caso debería volver por lo menos al bachillerato, o está mintiendo descaradamente, en cuyo caso debería estar en cualquier lado menos representando a la ciudadanía en un parlamento, así sea un parlamento local, como el de Murcia, un parlamento regional como el de Murcia, y haciendo negacionismo climático del más bobo. ¿Qué puede usted imaginarse?